Al tablero con Fray Nelson. Hay una expresión que utilizamos con mucha facilidad y con alguna frecuencia los colombianos. Yo quiero saber a qué atenerme. ¿A qué atenerse? Es decir, ¿de qué me agarro? ¿En qué me sostengo? O mejor, ¿qué puede realmente sostenerme? Por eso hoy vamos a hablar de las referencias de fe. Cuando se trata de creer, ¿yo a qué me puedo atener? ¿Cuáles son esos soportes? ¿Cuáles son esos puntos en los que yo puedo estar convencido? ¿Cuáles van a ser mis fuentes? Hoy, en el tablero, con Fray Nelson Medina. Referencias de fe. La apologética es aquella parte de la enseñanza de la fe que tiene que ver con la defensa. Cuando se habla de defensa es porque hay ataques. Alguien dirá que es una perspectiva demasiado lúgubre o demasiado trágica o catastrófica de las cosas. Yo no lo pienso así. Yo creo que desde el siglo I hasta el siglo XXI en que estamos, la fe ha recibido todo tipo de ataques y lo sigue recibiendo. ¿Por qué? Porque en el corazón de nuestra fe está la proclamación de la supremacía de Dios. Y por supuesto que allí donde se quiere levantar la majestad de Dios y honrarle, adorarle, amarle con toda el alma, con todo el ser, con todas las fuerzas, pues entonces los ídolos, los miles y miles de ídolos que nuestra vida tiene, caen o deben caer. Y ese proceso no es un proceso amable porque estamos lastimando los intereses de otros. Sería muy interesante hacer un estudio de las implicaciones económicas que tiene la enseñanza de la Iglesia en varios temas. Por ejemplo, hay un cuerpo de enseñanza que tiene nuestra Iglesia que se llama la doctrina social de la Iglesia. De esto hablamos en la temporada aquella sobre fundamentos de moral cristiana. Dedicamos un capítulo específicamente a esa parte del magisterio de la Iglesia que tiene que ver con lo social. ¿Qué pasaría si se tomara en serio esa enseñanza social? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? Con toda seguridad, eso tendría implicaciones económicas. Porque resulta que los sistemas en los que nosotros vivimos y la manera como fluye el dinero, pues tienen que ver con egoísmos, codicias, envidias, venganzas, y todos estos son pecados que anidan en el corazón humano. Entonces, si nosotros vamos a ser coherentes como cristianos católicos en lo que enseñamos sobre la distribución del dinero, necesariamente los intereses de los que se están enriqueciendo muy por encima de sus verdaderos talentos y virtudes y muy por encima de su verdadero aporte a la sociedad, esos van a mirar a la Iglesia como una enemiga. Recordemos que hace 500 años, en diciembre del año 2010, del año 2011, disculpa, algunos de mi propia comunidad religiosa de los dominicos empezaron a predicar en contra de las injusticias que se cometían contra los indígenas en ese tiempo. El predicador, se recuerda su nombre, era Antonio de Montesinos, un dominico. El superior de esa comunidad, que estaba enclavada en la isla de La Española, la llamaban en ese tiempo, lo que hoy es República Dominicana, el superior de la comunidad se llamaba Pedro de Córdoba. Era el tiempo de Adviento, y entonces Antonio de Montesinos predica. Pero su predicación no es únicamente para las almas
no es únicamente para el más allá, es una predicación también para el más acá. Es una denuncia de la explotación, es una denuncia de la injusticia. Y cuando la iglesia denuncia la injusticia, se vuelve fastidiosa porque está lastimando intereses. Lo mismo sucede en muchas otras cosas. Detrás del pecado, detrás de cada pecado, hay enormes intereses, porque hay enormes ganancias. Piensa nada más en el dinero que producen los vicios, tanto los vicios, entre comillas, aprobados por la sociedad, como los vicios supuestamente rechazados también, entre comillas, por la sociedad. El dinero que produce el narcotráfico. Ese dinero en parte ha quedado en ciudades específicas y en lugares específicos. Por supuesto, ha dejado un manchón horroroso de sangre, de violencia y de venganzas y de bandas criminales. Y entonces, luchar contra ese pecado y luchar contra esa idolatría del dinero tiene consecuencias. Piensa en el dinero que mueve la pornografía, piensa en el dinero que se mueve con anticonceptivos. Cuando mucha gente se opone a la enseñanza de la iglesia sobre anticonceptivos, no es únicamente por razones filosóficas o éticas, si las hubiera. Es porque se dañan negocios de miles y miles de millones de dólares. Entonces, por eso se necesita apologética y por eso hay ataque. Pero por eso también hay confusión en mucha gente. Porque siempre es una gran tentación para la mente humana dividir al mundo entre los buenos y los malos. Y creo que cada vez que uno hace eso es para ponerse del lado de los buenos. Y eso también nos puede pasar a nosotros sacerdotes o a nosotros católicos o a nosotros jerarquía de la iglesia. Criticamos y nos ponemos únicamente del lado de los buenos. Y en ese sentido también hay toda una labor de investigación y de autocrítica que tiene que hacer la iglesia. Hace unos años, en una reunión de dominicos, se ponía de presente que algunas provincias, nosotros estamos divididos en provincias de acuerdo con la geografía. Por ejemplo, los dominicos en Colombia somos una provincia, la provincia dominicana de Colombia. Otras provincias tienen varios países, como sucede en Centroamérica. Eso va por regiones. En todo caso, en esa reunión de dominicos que se llama capítulo general, salía a luz cómo algunas provincias y algunas entidades nuestras estaban recibiendo buenos rendimientos financieros de industrias ligadas a las armas, a la venta de armas. Y todos sabemos que muchas de esas armas se utilizaron en su momento para sostener regímenes de tiranía. O sea que la iglesia también tiene que examinarse. La iglesia tiene que ver en dónde están sus intereses. Nosotros no podemos tomar una posición simplemente cómoda y decir todos los demás son pecadores y nosotros no, porque más bien lo que se ha mostrado muchas veces y con mucha claridad es que todos estamos hechos del mismo barro. Esto no significa que la iglesia renuncie a hacer su denuncia profética, ni quiere decir que la iglesia debe callarse, más o menos con la idea de que todos nos tapamos con la misma cobija de mediocridad y de culpa. La iglesia tiene que seguir denunciando, pero la iglesia tiene que ser muy consciente de que la tarea empieza por casa. Hay mucho por hacer. Bueno, entonces nos queda claro por qué se necesita apologética, pero hay una palabra nueva en este programa y es la palabra confusión. Creo que con escribirla ganamos algo, porque tú sabes que las etimologías cuentan cosas. Cuando hablamos de confusión, esta palabra fusión viene de un verbo en latín que quiere decir vertir, derramar. Esa es la idea que está también cuando uno se toma una infusión. Infusión. La confusión, ¿qué es? Cuando muchas cosas se vierten en un mismo recipiente.
es una confusión. Se fusionan, se mezclan distintas ideas, distintos criterios. Entonces, fíjate los problemas morales en los que queda mucha gente. Piensa, por ejemplo, en el caso de una persona que está haciendo mucho dinero distribuyendo licor. Pero mucho dinero, pero muchísimo dinero. Y tiene toda una flotilla de camiones que reparten cerveza, aguardiente. En cierto sentido, la persona puede decir, mi trabajo es honrado, yo soy simplemente un distribuidor. Pero si esa persona de veras se sienta con su conciencia delante de Dios, yo creo que un día tiene que preguntarse, ¿cuántos crímenes están ligados a esos camiones de reparto? Un día tiene que preguntarse, ¿cuántos matrimonios se han destruido por ese licor que viaja en esos camiones? Un día tiene que preguntarse, ¿cuántas ilusiones y cuántas vidas de jóvenes se han truncado quedando presa del alcoholismo? La realidad es bien confusa. Yo no voy a resolver ese problema moral en este momento. Lo que voy a decir es que vivimos en tiempos de confusión y que muchas veces esa confusión nos visita en distintas circunstancias. Fíjate lo que sucede también en el plano afectivo. Una niña tiene muy claros sus principios morales, es lo que ha recibido en su casa, es lo que ha aprendido de su papá y de su mamá. Llega a su colegio, por supuesto tiene sus amigas son su pequeño mundo, casi que pasa más tiempo con sus amigas que con la familia. Y sus amigas entonces tienen una importancia inmensa para esta niña, porque sus amigas son algo así como su recinto de importancia y de valoración y de afecto. Pero resulta que sus amigas empiezan a desarrollar sus propias ideas en un cierto punto. Y resulta que todas sus amigas tienen novio, y resulta que todas las amigas empiezan a hacer muchas cosas, seguramente cosas obscenas con esos novios, y esta es la única que no. Y ella empieza a sentirse extraña y empieza a sentirse confundida. Confusión es también lo que sentimos muchas veces desde el punto de vista religioso. Hay gente que queda confundida con una sola frase. Le voy a decir una frase que lo va a confundir. Prepárese porque lo voy a confundir con una sola frase. Esta frase la dijo Feuerbach, Ludwig Feuerbach. ¿Fue el hombre el que creó a Dios? ¿O fue Dios el que creó al hombre? Le dicen a uno esa frase y cuando uno la oye, por lo menos la primera vez, ¿fue Dios el que creó al hombre o fue el hombre el que creó a Dios? Y uno queda confundido. O lo que decíamos en otro programa de esta misma serie de apologética. Los predicadores protestantes y los predicadores de las sectas que pululan en este continente latinoamericano son expertos en lanzar versículos que dejan a la gente confundida. ¿Y tú por qué estás desobedeciendo a la palabra de Dios? Especialmente con el tema de las imágenes. Con ese tema sí quedan vueltas. La palabra dice muy claramente, aquí está el capítulo, está el versículo. La palabra es clara, tú estás desobedeciendo a la palabra y la persona queda así, estoy desobedeciendo a Dios. La persona queda confundida. Otras veces quedamos confundidos por los antitestimonios tan serios de tantos sacerdotes. Se supone que el sacerdote debe ser un modelo de vida cristiana. Se supone que el sacerdote debe ser una referencia moral. Se supone que el sacerdote debe ser claro en lo que dice y debe enseñar lo que enseña la iglesia. Pero todo esto que he dicho resulta desmentido por una cantidad de sacerdotes que ustedes y yo conocemos. Y por supuesto que quien les habla siempre tendrá que recordar que está en proceso de conversión, porque en eso estamos todos. ¿Qué hacer en tiempos de confusión? Necesitamos referencias claras, necesitamos faros estables, y de eso vamos a hablar en unos minutos. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson.
Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Si tú quieres enviarnos un comentario sobre este programa, quieres enviar tus peticiones, tus preguntas, tus sugerencias, envía el correo a esta dirección, mira, altablero, @ y luego cristovision.org. Si tomas lo que está en azul es la página, si tomas todo es el correo electrónico al que nos puedes escribir. Y esta otra dirección que te escribo abajo es a donde tú puedes enviar tu solicitud para recibir formación católica todos los santos días. No tiene ningún costo, se cubre con benefactores. Aquí tus preguntas al tablero @ cristovision.org y aquí si deseas formación católica en tu buzón todos los días. Fray Nelson, estoy muy agradecida por las clases. El Espíritu Santo esté siempre contigo. Que la Virgen María te cubra con su manto sagrado y que Dios te siga protegiendo hoy y siempre. Amén. Unidos en el amor a Jesús. Como cristovidente doy gracias al Señor por su programa. Es un tesoro. Cristovisión pertenece al inventario de mi hogar. Bendiciones. No cabe duda de que vivimos en tiempos de confusión, es decir, tiempos en que a veces la cabeza se vuelve como un recipiente a donde llegan todo tipo de ideas, ideas extremas, ideas exóticas, ideas tradicionales, ideas tradicionalistas, ideas novedosas, ideas criminales. Somos bombardeados, no estoy diciendo nada nuevo, somos bombardeados continuamente por un alud de información y de propuestas. Por eso necesitamos referencias. Yo voy a referirme aquí, para que tengamos algo definido en mente. Voy a hacer referencia a lo que sucede cuando muchas veces buscamos un consejo y encontramos que distintas personas tienen distintas opiniones. Así, por ejemplo, se da el caso de gente que consulta un problema con un sacerdote y ese sacerdote le dice, no, usted no tiene ningún problema, siga como va. Y luego va y consulta con otro sacerdote y se encuentra con que ese otro lo envía al último de los infiernos. Usted está muy mal. Esto hace un daño enorme. Y con todo cariño y con todo respeto por los señores sacerdotes, yo creo que nosotros tenemos que educarnos mucho más y ser mucho más consecuentes en que nuestro servicio es un servicio a la iglesia y es un servicio a la fe. Cuando uno toma la posición de consejero, cuando uno toma la posición de maestro, está en un grave riesgo. Por algo dice la carta de Santiago, no quieran todos ser maestros. Porque allí donde abunda el deseo de ser maestro y de tener la última palabra, hay una serie de tentaciones que arruinan la predicación y el servicio que podría prestar un sacerdote. Por eso debemos ser más cuidadosos con ese tema. Por ejemplo, una de las cosas que tientan al sacerdote y que tientan al que cumple esa función de maestro, de guía, de líder, de consejero, una de las cosas que más daño hacen es el deseo de novedades. Las últimas teorías teológicas, la teología que se está produciendo en este momento en Suiza, en Alemania, en Escandinavia, en Estados Unidos, en Australia. Digamos que hay una cierta razón para eso. Creo que venimos como mal acostumbrados por parte de la tecnología. ¿Quién de nosotros, si le ofrecen un celular de última tecnología, va a decir, no, yo eso no lo quiero? La mayor parte de nosotros, a la vista de un verdadero gadget, el verdadero computador que se llama
el computador y este es el celular, pues uno dice, si es nuevo, debe ser bueno. Si es más nuevo, debe ser mejor. Pero hay un engaño ahí. No todo lo que es más reciente es mejor. Quizás en general esto se cumple en la tecnología, aunque yo tengo mis dudas. Quizás en la tecnología se cumple, pero en términos de ideas no. Y hay muchas ideas que son muy nuevas y son terriblemente erróneas. Entonces hay gente que viene con grandes estudios de Europa, o como decía el campesino, vienen de las Europas y vienen con grandes estudios y hablaron con los últimos especialistas y de una vez arrugan la frente y dicen, no, ahora lo que se está diciendo, ahora lo que se está enseñando, la última tendencia en teología, no necesariamente la última tendencia es la mejor. De hecho, hay una tentación muy grande en el sacerdote y en el que estudia estos temas de fe. Y es la tentación de presentar que él sí tiene lo que nadie más tiene. O también la tentación de tener una opinión así un poquito exótica, porque cuando se pone esa posición exótica, entonces tiene uno más posibilidades de ganar atención. Un profesor, por ejemplo, de una prestigiosa universidad aquí en Colombia, salió un día con esta opinión en una clase de teología. Si se encontraran los huesos de Jesús, mi fe no cambiaría en nada. ¿Qué está diciendo ese hombre? ¿Qué está diciendo ese hombre? Está diciendo que la resurrección corporal del Señor no importa para la fe. O está diciendo que ese no es un dato esencial de la fe. Quizás eso lo dicen los teólogos de ultimísima vanguardia. Pero ¿quién ha dicho que nosotros estamos para prestar homenaje perpetuo a los teólogos de ultimísima vanguardia? Como usted es el de última vanguardia, toca venerarlo a usted. Como usted es el que trae las últimas opiniones, usted es el único que es correcto. Como usted leyó el último libro, usted es el único que sabe. Quiero comentarles que esto no debería decirlo en público. Por supuesto que yo trato de mantenerme muy actualizado en los temas que pertenecen a mi vida. Y mi vida es la fe, mi vida es la iglesia. Y yo trato de mantenerme muy actualizado en eso. Pero por eso mismo puedo decirles, no todo lo que es más novedoso es mejor. No se deje confundir por eso. Señor sacerdote que me está viendo o que me está escuchando, no se deje tramar por eso, ni pretenda usted ganar de una manera barata e irresponsable a un auditorio, simplemente diciendo cosas exóticas o cosas de última tendencia, como si ese fuera el verdadero contenido de la fe, porque usted está engañando gente, usted está destruyendo la fe de la gente, y esto está sucediendo, y ha sucedido en facultades de teología. Por supuesto que hay también grandes y verdaderos maestros que con humildad y con abnegación y con un trabajo muy serio nos ayudan a profundizar en la fe. Yo no estoy demonizando la teología, no. Estoy simplemente indicando que hay una tentación muy grande y es la tentación de que me gustan los micrófonos, me gustan las cámaras, me gustan los aplausos, me gusta construir una audiencia, me gusta ser el que causa el escándalo, me gusta ser personaje controvertido. ¿De qué viven las actrices? ¿De qué viven las cantantes? ¿De qué vive la farándula? Del escándalo. Entonces fulanito de tal salió del closet, ¿a dónde se metió? No sabemos, pero salió del closet. Y eso es un escándalo y eso motiva que haya atención. No podemos caer en esa tentación, la tentación de la novedad. Pero existe otra tentación, la tentación opuesta. Esa tentación opuesta se llama a veces integrismo, a veces se llama tradicionalismo. Es el estilo de Monseñor Marcel Lefebvre. Marcel Lefebvre. Y de ahí vienen pues los lefebristas. Monseñor Marcel Lefebvre, que ya murió, él decía que la iglesia entera había perdido el camino, que el Concilio Vaticano II era más o menos un cocido de herejías,
Y que por consiguiente ellos, los que siguen a Marcel Lefebvre, pero él decía que esa era la iglesia de siempre, eran los únicos que estaban en lo correcto. Entonces esa tentación también existe, la de refugiarse en lo que siempre nos ha parecido seguro. Y entonces lo que siempre nos ha parecido seguro puede ser la misa tradicional, ojalá que se diga en latín, ojalá que se diga de espaldas al pueblo o de cara al altar, como lo quieras llamar. Y eso es lo único bueno, y eso es lo único correcto, y eso es lo único que expresa el ser de la iglesia. Esa es otra tentación. Hay unos que caen en la tentación de lo que podemos llamar las izquierdas, es decir, volver al mensaje del Evangelio sola y simplemente un tema de transformación social. Y otros caen en la otra tendencia, el espiritualismo. Y entonces miran la fe únicamente como una realidad que es para el más allá, una realidad que en realidad, que no toca esta tierra, que no toca este mundo, que no toca lo que somos aquí y ahora. Entonces, esas son las raíces profundas de confusión. Tradicionalismo o adoración de la novedad. Énfasis en lo social o puro espiritualismo. En general, el verdadero católico tiene estos dos criterios y con ellos vamos a terminar nuestro programa. Primero, esa clase de extremos suelen desacreditarse y desmentirse a sí mismos. Por ahí no es el camino. Si tú ves a alguien que está únicamente con el tema social y el tema social y no quiere salir de su discurso, o está únicamente con el tema espiritual o el tema satánico o el tema apocalíptico, porque a veces uno se obsesiona con tal o cual tema y no sale de ahí. Y hay unos predicadores que no salen de ahí y es únicamente el apocalipsis y esto va a explotar y todo se va a consumir. Eso no. Ser católico en buena parte es saber tener esa visión de conjunto, es tener ese equilibrio, evitar esa clase de extremos. Pero, y mucho más importante, recuerda que nosotros tenemos la triple referencia, y la triple referencia es la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Cuando hablamos de Sagrada Escritura significa prepararnos mucho mejor en la Biblia. Cuando hablamos de tradición es todo el camino que la fe ha hecho a lo largo de los siglos y que se expresa fundamentalmente en los concilios, en los padres de la iglesia, en los teólogos que hoy por hoy son tesoro común, como Santo Tomás de Aquino. Y luego el magisterio de la iglesia. Y en el magisterio de la iglesia, la palabra del Papa. Y junto con ese magisterio vivo, por favor, acuérdate del catecismo de la Iglesia Católica. Terminemos con ese elemento práctico. En términos de discusiones, tú no te dejes llevar tanto que este padre dijo, que el otro padre no dijo. Mira, para eso existe el magisterio, para eso existe un catecismo y para eso existe el tiempo que tú le vas a dar a Dios para prepararte mejor en la fe y para vivir con alegría lo que crees. Que Dios así lo conceda. Amén. Al tablero con Fray Nelson.